día de hoy tenemos una persona muy especial, un amigo de mi infancia, al cual amo mucho. Él, tuvimos la oportunidad desde pequeños servirle al Señor en nuestra iglesia madre allá en Colombia, Barranquilla, CBI también se llama. Y con el tiempo, hemos dedicado nuestra vida al servicio del Señor. Él también tuvo la oportunidad no solamente de estudiar su carrera como ingeniero industrial, sino también de prepararse en la parte teológica y pudo sacar sus credenciales como ministro certificado de las Asambleas de Dios. También es uno de nuestros ministros en la organización allá en Barranquilla, Colombia. Servía como ministro y ahora está aquí en los Estados Unidos y tenemos la bendición de tenerlo aquí con nosotros. Así que sé que tiene una poderosa palabra que va a bendecir tu vida el día de hoy. Quería que hoy tuviéramos una persona especial de Back to School predicando y el Señor nos dio la oportunidad de tenerlo a él. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso a Steven Polo. Muy buenos días. El pastor dijo un montón de cosas, pero hoy puedo resumir en que soy un hijo de Dios. Mi nombre es Steven Polo, soy de Colombia. Y hoy tengo la oportunidad, en una fecha como hoy, de que estamos a puertas de lo que es el Back to School, el poder compartirles un mensaje que el Señor colocó en mi corazón para ustedes y espero que Dios les pueda hablar. Amén. Y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojitos y podamos orar y decirle al Señor que pueda hablarnos en esta mañana, casi mediodía. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder acercarnos a ti, Señor, y de poder recibir de ti un mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que conforme a tu propósito, Señor, tú nos puedas hacer entender cuál es el mensaje que va directo a nuestro corazón. ¿Cuál es la instrucción, Señor, que hoy recibiremos de ti, Padre? Te pido, Señor, que puedas hablar al corazón, Señor. Que podamos olvidarnos, Señor, de lo que dejamos en casa y que hoy podamos recibir tu concepto, tu propósito, tu mensaje, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que juntos podamos conversar de un mensaje que he titulado, como estamos en esta temporada de Back to School, este mensaje se llama Back to Basic, que intenta decir regresar a lo importante, regresar a las bases, volver a lo importante, volver a las bases. Como todo retorno, y todos los chicos están en estos días en pro de retornar, Dios también quiere que puedas saber a qué necesitas retornar hoy. El propósito de este mensaje es que tú puedas recobrar el valor y el sentido de las cosas más importantes para tu vida. Y que junto con el recobrar cuáles son de esas cosas importantes, puedas volver a lo básico, a lo esencial, volver al origen de todo. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos permita ver eso. Y hay un texto que está en Job capítulo 32, versículo 26, que voy a leer tal vez en una versión un poco común que se llama Reina Valera contemporánea, pero que me gustó algo cómo lo expresa este texto. Miren lo que dice Job capítulo 33, versículo 26. Dice: entonces ora a Dios y en su bondad le dejará ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. Job estaba pasando por una situación bien difícil. Job venía de perderlo todo. No sé si alguien ha escuchado la historia de Job, pero fue un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de él. O sea, de alguna forma estaba cercano a él, era justo y lo había perdido todo. Y al final de todo ese aprendizaje, de todo lo que había pasado, Job pudo decir, o se puede decir de Job, que lo iba a restaurar y lo iba a llevar a su estado anterior. Esto de llevarme al estado anterior fue lo que hoy me trae
como propósito poder compartirles la importancia de cómo Dios nos puede devolver a las cosas importantes, cómo Dios nos puede regresar a cosas importantes. Yo estoy recién llegado a este país, tengo voy para 2 meses de estar aquí, y una de las cosas que uno vive, el poder migrar, y sé que estoy hablando con muchos que de pronto pasaron eso hace mucho tiempo o conocen de eso, es poder empezar de cero, dejar tu país, dejar tu comodidad. Nosotros en Colombia vendimos todo, por no decir que casi todo, ¿no? Y empezar de acá de cero, empezar con nuevos amigos, ser parte de una nueva familia, dejar tal vez a abuelos, a tíos, primos, por llegar a un nuevo lugar y empezar. Son cosas que muchas veces no son bien, a veces difíciles, ¿cierto? El tener que incluso aprender un nuevo oficio. ¿A cuántos les ha tocado tal vez aprender un oficio diferente a lo que hacían antes? Aprender un nuevo trabajo o ser parte de una nueva comunidad como esta. Ese tipo de situaciones nos hacen volver a lo importante. Encontrar, cuando estamos en un país donde hemos dejado todo, a poder reconocer qué es lo básico para mi vida, qué es lo más importante. También hace unos años nosotros pasamos por la situación de lo que fue el COVID-19. Todos lo recuerdan, ¿no? Fue una situación bien difícil para la humanidad, donde una de las cosas que sucedió y que yo pudiese decir que fue un aprendizaje, fue el entender qué era realmente lo importante. Cuando nos dijeron que no podíamos salir, cuando nos dijeron que tal vez no podíamos comprar en las cantidades que podíamos comprar las cosas, cuando nos dijeron que teníamos ciertas restricciones en la vida o que la vida de muchas personas estaba en peligro, empezamos a pensar en lo realmente importante. Empezamos a darnos cuenta que habían cosas que no eran relevantes para nuestra vida. Muchas veces en la vida de nosotros, el ser humano, suceden cosas turbulentas que nos hacen pensar en realmente lo importante. Hoy Dios quiere recordarte que tal vez lo que ha pasado, el proceso difícil que estás viviendo, es parte de lo que Dios está usando para que dejes caer algunas cosas y para que Dios pueda hacerte enfocar en lo realmente importante. Cuando pienso en esto de enfocarme en lo realmente importante, yo quiero compartirles un concepto que aprendí acerca de Dios y acerca de la Biblia, y es la manera como Dios ve la vida, la manera como Dios ve las cosas, y es totalmente opuesto a como este mundo lo ve. Pudiésemos decir que el pensamiento de Dios casi que se contrapone a lo que este sistema nos enseña. Y quiero compartirte hacer como una diferenciación entre 2 pensamientos. Uno, entre el pensamiento de nuestra sociedad y otro en cómo la Biblia quisiera que nosotros pensáramos. El pensamiento de la sociedad, por ejemplo, y díganme si no es así, es un pensamiento lineal. Nuestra sociedad occidental, que tiene un fuerte arraigo en conceptos romanos y grecorromanos, tiene un pensamiento muy lineal donde ubica en un extremo un inicio y tal vez ubica en otro extremo un destino, un propósito. ¿A qué hago referencia con esto? Que normalmente en la medida que uno se va alejando del origen, en teoría pues vas como que evolucionando. Y uno cuando mira hacia atrás, uno dice, bueno, ya yo no quiero ser así. Cuando usted saca un carro del concesionario o del dealer, ya su valor pierde, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos pensamos en esto de que el valor se puede perder, o sea, entre más antiguo seas, menos valor vas a tener. Entonces, como hay algo más nuevo, posiblemente tenga un valor. Esa es la manera como este mundo, como el sistema piensa. En este sistema se piensa también de que todo lo que signifique volver hacia atrás o volver al origen es algo que no tiene valor, que es desestimado. Incluso la historia nos sirve para referenciar de que lo que está hacia atrás quedó atrás y que eso que está atrás es de menor valor con respecto a lo que está adelante. No sé si les ha pasado que uno tiene como la idea o el concepto de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que cuando estábamos en la época ya de la universidad, salimos del colegio y pensábamos que ese fue como que nuestro mejor momento. Y uno siempre tiende a decir, no, es que antes las cosas eran así. Es que sí, imagínate que antes, uno siempre mirando hacia atrás como si
como si en algún momento no estuvieras disfrutando de la vida, de lo que Dios te ha dado. Entonces, todo lo que simbolice para este sistema pensar hacia atrás tiende a ser algo obsoleto. Y es por eso que en la medida que te acercas al origen, consideran que eres una persona anticuada. Pero el pensamiento bíblico es totalmente diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y vemos la Biblia nos enseña, por ejemplo, de un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable. Y esto es algo maravilloso, porque la gente cambia, la gente te contrata y luego cambia las condiciones. La gente hoy te dice algo, ven a este país, cuenta conmigo, y de repente todo cambia y no fue así como te lo prometieron. Pero Dios no cambia en las cosas que nos dice. Eso es algo maravilloso. Y cuando se trata de que Dios no cambia, es un Dios que siempre ha sido el mismo. La Biblia incluso dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto implica de que cuando el pensamiento de Dios, el pensamiento hebreo, bíblico, nos retorna siempre a nuestro origen. De ahí la importancia de este mensaje de Back to Basic, de volver al origen, porque Dios quiere que tú recuerdes cuál es tu origen. Porque en la medida que nosotros nos acercamos al origen, nos acercamos a nuestro destino. Totalmente distinto a lo que este mundo nos enseña. Este mundo nos enseña que en la medida que van pasando los años, yo estoy como que alejándome de lo que yo era, estoy evolucionando, estoy desarrollándome, estoy adquiriendo nuevos conocimientos, pero cuando se trata de lo que Dios piensa de esta humanidad, es todo lo contrario. No significa que Dios te va a destruir, al contrario. Es que nuestra esencia está en volver al origen, en volver a lo importante. Y en la medida que tú puedas depender de ese origen, entonces podrás vivir una mejor vida. Es por eso que, por ejemplo, cuando Dios tiene un propósito para toda esta humanidad, y yo quiero que sepan que a la final de todo esto, no vamos a estar entre nubes bailando y gozándonos. Vamos a estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva. O sea, Dios volviéndonos a lo que Adán y Eva habían destruido. O sea que al final el propósito de Dios, la manera como Dios ve las cosas, es una manera un poquito más circular, a diferencia de como el mundo lo ve, que lo ve un poquito más lineal. Dios quiere que sepas y que recuerdes que tu propósito está en volver en tu origen. No sé cuál es el origen, no sé cuál es ese momento inicial, pero Dios quiere recordarte eso. Por eso hoy Dios quiere desafiarte a que puedas volver a lo importante. Hay dos textos de otras dos versiones de Job capítulo 33 versículo 26 que me parecen muy interesantes. Una es de la Nueva Versión Internacional que dice: orará a Dios y recibirá el favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. O sea que volver a su propósito, restaurar, es Dios volviéndole a la inocencia. Job capítulo 33 versículo 26 en la nueva traducción viviente, dice: cuando él ora a Dios será aceptado y Dios lo recibirá con alegría, y dice al final, y lo restaurará en una relación correcta. O sea que cuando se trata de volver al origen, de volver a lo importante, es Dios alineándonos a la condición correcta. Entonces hoy yo quiero que compartamos dos cosas en cuanto a todo esto que tiene que ver con volver a nuestro origen, volver a lo importante. Uno, que podamos hablar del propósito que Dios tiene con eso. Y dos, que podamos entender qué ordenanza, qué cosas quiere Dios que hagamos en cuanto a volver al origen. En cuanto a esto de volver al propósito o de tener un propósito básico, hay tres cosas que Dios quiere hacer. Uno, Dios quiere restaurar, Dios quiere que te mantengas y Dios quiere enviarte. Con respecto a lo primero de tener este propósito, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito está en algo nuevo que Dios va a hacer. Y eso nuevo que Dios va a hacer para con tu vida tal vez tiene que ver con volver a un propósito original que tal vez perdiste. Dios quiere que recordemos en esto de ser llevados a un nuevo propósito. Y es que Dios te tiene en un lugar, Dios te tiene en un sitio, Dios te tiene en un nuevo trabajo, con una familia. Pero Dios quiere que puedas reconocer de que hay un propósito. Y parte de ese propósito tiene que ver con la restauración de tu vida. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, y me encanta este texto, yo creo que es uno de los textos que más me gusta de la Biblia. Dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere renovarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere restaurarnos. Muchas veces a algunos no les ha tocado o han visto o han tenido cerca lo que significa el restaurar nuestras relaciones. Lo que es tal vez pasaron por un proceso de divorcio, separarse de alguien y volver a empezar una familia, volver a empezar unas nuevas relaciones. Eso implica muchas cosas. Implica tal vez comenzar de cero, volver a confiar nuevamente, volver a entregar la confianza en alguien, o tal vez estuviste rodeado de personas que tal vez te dieron la espalda y te tocó volver a comenzar con nuestras nuevas amistades. Dios quiere, en cuanto a esto de restaurar, Dios quiere que tú puedas colocar hoy tu cronómetro en cero y puedas decirle: Señor, hoy vuelvo a empezar. Tal vez yo no sé en qué área de tu vida puedo aplicar esto, pero es el momento tal vez para que tú le digas al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a colocar mi cronómetro en cero y voy a volver a empezar. Volver a empezar porque Dios quiere restaurarte. Hay algo importante con todo lo que pueda suceder de esto de Dios, que Dios queriéndote restaurar, Dios queriéndote llevar al inicio. Es que tal vez todo lo que sucedió no fue de pérdida, es parte del aprendizaje. Algo tuviste que recibir de Dios en medio de lo que viviste. Algo tuviste que aprender de todo lo que te pasó, de los errores que cometiste. Y eso se llama restauración. Y eso de ser restaurados hace parte del aprendizaje para volver a tu origen. Y yo quiero decirte, con Dios, a partir de este momento, no has perdido nada. Al contrario, lo has recuperado todo. Amén. Hay cosas que tal vez... Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay cosas que tal vez tú digas: bueno, es que yo dejé esto en mi país, dejé esto, tenía esto, es que mi familia era perfecta y tú volviste a volver a empezar, es que mi negocio era lo máximo, pero tuve que volver a empezar. Cuando estamos en Dios, lo tenemos todo. Cuando estamos en Dios, Dios es capaz de restaurar aquellas cosas que se ven imposibles. Otra cosa importante del propósito básico, además de restaurar, es mantenerte. Porque Dios no quiere que solamente hacer de ti una nueva persona. Yo quiero decirte que además de Dios hacer contigo una nueva persona, Dios quiere que te mantengas, Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere trabajar en ti. Efesios capítulo 4, versículo 13, miren lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Proverbios capítulo 4, versículo 18, miren lo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo quiero hacerte una pregunta, y quiero que, no me la vas a responder, pero quiero que tú te puedas cuestionar: ¿por qué estás en esta tierra? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Dios permitió que vivieras. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en este lugar? ¿Sabes tú cuál es tu propósito? ¿Sabes tú por qué Dios te tiene en este lugar? ¿Por qué tienes ese nombre? ¿Por qué has vivido todo lo que has vivido? Es importante que sepamos de que Dios tiene un plan para con nosotros. Es importante que sepamos que en esto de intentar volver a lo básico, de volver a lo importante, Dios tiene un propósito. Si algo a mí me gusta, pudiese decir que, no es que me gusta, más bien me desafía de este país y de la cultura americana, es esa capacidad de volver a empezar, de mudarse de ciudad, de estado con facilidad, de desarmar lo que tienen y empezar de nuevo en otro lugar. Es realmente un desafío, ¿no? Para mí. También ver que después de cada temporada de huracán, cuando hay momentos de tempestad, climatológicos difíciles, donde las ciudades son destruidas, la gente vuelve a empezar. Oye, eso realmente es una enseñanza para mi vida y que nos debe retar a nosotros a que si el ser humano es capaz de empezar con sus cosas materiales, con muchas cosas, Dios también lo puede hacer con nosotros en nuestra vida. Dios puede hacernos empezar de cero. Así que no tengas temor a empezar. No tengas temor a decir: ¿sabes qué? Es que tengo que empezar de cero. Es que tengo que volver a creer. Es que tengo que volver a confiar. Es que tal vez mi negocio estaba perdido. Dios te acompañará en cada reto de tu vida. No tengas temor. Amén. Y en esto de mantenernos, Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere Dios quiere
te ha restaurado, Dios te ha dado una nueva vida, un nuevo propósito, pero Dios quiere que cada día seas mejor. Yo quiero que tú puedas decirle al que está a tu lado, hey, yo no soy un producto terminado, estoy en proceso. Yo quiero que recuerdes que Dios está haciendo algo contigo. Dios te está perfeccionando. Hey, tenme paciencia. Dios está trabajando en mí. Que Dios está trabajando en nuestra vida. Que Dios quiere retornarnos a las cosas importantes. Amén. Otra de las cosas que puedo decirte en cuanto a esto de ser restaurado, de ser perfeccionado, es que en medio de cada debilidad, en medio de cada error que tú puedas cometer, porque tú dices, bueno, Dios me está haciendo una nueva criatura. Estoy en esto de la iglesia, estoy buscando de Dios y me han dicho que soy un hijo de Dios, pero he cometido errores. En medio de cada error, en medio de cada debilidad, la Biblia enseña que Él se perfecciona en medio de tu debilidad. Así que no hay razón por la cual uno tener temor, porque en medio de cada dificultad es Dios obrando, es Dios perfeccionándote, es Dios llevándote a ese origen, a la base, a lo importante. Entonces Dios tiene un propósito con todo esto de volvernos a lo importante. Y como te decía ahorita, el restaurarnos, el mantenernos, pero no se queda ahí. Dios quiere que tú puedas ser enviado, que seas útil, que entonces puedas ayudar a otros. Porque si Dios te restauró a ti, posiblemente es porque Dios quiere a través de ti que otros puedan recibir ese mensaje. Si estás viviendo un momento difícil, si estás viviendo un momento de que estás pasando por un divorcio, estás pasando por una enfermedad, todo lo que se está pasando a ti, la restauración no es para que tú digas, qué firme, eres lo máximo, eres lo mejor, sino que Dios pueda glorificarse en medio de tu debilidad para que otros puedan ver la gloria de Dios. Para que por medio de tu testimonio otros puedan ver cómo Dios, así como lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. Entonces Dios quiere, dentro del propósito de volver a lo importante, de volver a lo básico, que sepas que Dios te tiene como alguien útil. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos estaban asustados, los discípulos estaban asustados. Jesús se había ido, había muerto y les había dicho que él iba a regresar. Y él les dijo, ¿sabes qué? No tengan temor porque recibirás poder. Pero ese poder que habían recibido era un poder que era necesario para que pudiesen cumplir el propósito de Dios. Entonces tal vez tú puedes tener temor, tal vez tú puedes decir, es que me siento abrumado, no sé qué hacer. Y Dios quiere darte poder. Dios quiere fortalecerte, pero Dios quiere hacerlo para cumplir un propósito en tu vida. Dios no quiere que simplemente seas un elemento revestido de poder, simplemente para colocarte en un lugar y pueda ser de adorno. Dios no te tiene de adorno. Dios te tiene con un propósito. Amén. Y cada momento que tú recibes, así como Jesús se lo prometió a sus discípulos, vas a recibir poder. Pero este poder que recibimos tiene un propósito básico y es ser enviados. A mí hay algo que a mí me encanta de CBI St. Cloud y es que en esto que tiene que ver con las clases de conexión, si no lo han hecho, los invito a que lo puedan hacer. Es que dentro de cada paso te enseñan a descubrir tu propósito. Y tu propósito no solo para que tú digas, yo soy y voy a ser una mejor persona, sino para conectarte con Dios. Encuentra tu propósito en Dios. Encontrar tu propósito en Dios, eso transformará tu vida. Entonces cuando entendemos que Dios quiere darnos poder, que Dios quiere revestirnos de algo, que Dios quiere darnos un propósito importante, eso se traduce en que Dios quiere que tú cumplas un nuevo rol. ¿Cuántos, como decíamos, les compartí al inicio, les ha tocado aprender un nuevo oficio? Una nueva labor. Eras abogado en tu país, no sé qué título tenías, pero tal vez aquí estás haciendo otra cosa. Dios tiene un propósito en cada cosa que nos sucede. Y así como nosotros aprendemos un nuevo oficio y tenemos la capacidad de poder salir adelante, detrás de ese nuevo oficio, de ese nuevo rol, hay un gran propósito que tal vez puede ser tu familia, puede ser el bienestar económico de tu hogar. Entonces Dios quiere
que tú puedas ser transformado, pero para que entiendas cuál es el propósito por el cual estás aquí. Por eso es importante que tú puedas responder esa pregunta: ¿por qué estoy en esta tierra? Y que puedas responder esa pregunta conforme a lo que Él dice. Porque si tú le puedes preguntar eso a tu esposa o a tu esposo, tal vez te dirá algo que tenga que ver con Él. Pero cuando tú se lo preguntas a Dios, Dios te va a dar un propósito eterno en todo lo que tú puedas vivir y experimentar. Entonces Dios quiere que volvamos a lo importante. Y volver a lo importante va a hacerte volver a tu propósito, volver a tu origen. Pensar como piensa la Biblia. O sea, no pensar en algo que tenga que ver hacia adelante y dejando lo que está atrás, sino todo lo contrario, volver a mi origen, volver a lo que Dios me ha dado. Y yo quiero decirte algo, y es que no hay mayor propósito en que nosotros podamos ser hallados fiel en lo que Dios nos dio. Que tú puedas ser hallado y cuando Dios pueda determinar tu tiempo en esta tierra, tú puedas decir: he llegado a esta tierra y estoy haciendo la voluntad de Dios. Si yo tomara mi teléfono de marca Apple y estuviera siendo usado para pisar papeles, yo estoy seguro que esta gente dueña de esta compañía dirá: esto para eso no fue creado. Tú no fuiste creado para lo que de pronto algunos han querido decir. Tú fuiste creado para lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Y cuando tú comprendes cuál es el mensaje, qué es lo que Dios ha dicho de ti, yo quiero que sepas que ahí sí que nada ni nadie te va a detener. Amén. Te vas a sentir con la mayor fortaleza porque tu respaldo no proviene de ti, sino que proviene del Señor. El que está detrás de ti es mayor que tú. En esto de ser enviados y de encontrar un propósito, Dios quiere también decirte que lo que Dios ha dicho de ti no ha cambiado. Irrevocables son los llamamientos del Señor. Cuando Dios llama a alguien, Dios le da un propósito, eso es para siempre. Aunque tú quieras de pronto coger un camino, no sé si de pronto le has sacado el quite a Dios. Yo muchas veces en mi vida intenté como que desviarme de lo que Dios tenía para mí, pero Dios siempre ahí tratando de mostrarme cuál era el camino. Y muchas veces te han sucedido cosas, nos suceden cosas que nos hacen recordar: hey, por allá no es, porque Dios siempre va a pensar lo mismo de ti. Hay gente que cambia con uno, ¿cierto? Hay gente que hoy tiene un parecer contigo y mañana tiene otra forma de pensar. Hay gente que te propone cosas, te intenta dar la mano, pero finalmente no lo hace. Pero Dios nunca te dejará caído. Dios siempre, cuando extiende su mano hacia nosotros, es una mano de verdad. Dios extiende tu mano hacia tu vida para levantarte con toda la firmeza. Hay un Dios que no cambia. Hay un Dios que lo que te dijo, así como lo prometió, así mismo lo va a cumplir. Amén. Dios es fiel a lo que le ha dicho. Y eso tiene que ser nuestra confianza. Y eso se traduce en poder nosotros volver a lo básico. Cuando pensamos en esto de volver a lo importante, es volver al propósito de Dios, volver al propósito por el cual estamos en este lugar. Y así como Dios quiere que tú tengas un propósito en este lugar, Dios quiere que también tú hagas algunas cosas importantes. Cuando vivimos toda esta situación de pandemia que nos hizo volver a lo importante, a nuestra familia, a cuidar nuestra salud, a desarrollar ciertas cosas. Hay gente que de pronto decía: yo no era como muy bueno en la cocina, pero esto me hizo ser parte de aprender un arte de cocinar, no sé. O mucha gente desarrolló negocios en medio de situaciones difíciles y volvimos a lo importante. Dios quiere que tú puedas ser obediente en las cosas importantes. Y cuando pienso en ser obedientes en las cosas importantes, me pregunto: ¿qué dice Dios de mí? Me hago esa pregunta: ¿qué espera de Dios que yo haga? Yo creo que también sea tu pregunta, o sea, ¿qué esperará Dios de mi vida? Que sea lo más importante. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice algo muy importante. Dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para su alma. Hay algo que yo quiero compartirte, y es que Dios es bien simple. Y cuando digo que Dios es simple, no es que no tenga sabor, ¿eh? Y más nosotros como latinos, que a todo le ponemos sabor, ¿cierto? A todo le ponemos humor, a todo le ponemos broma, a todo molestamos, nuestra comida tiene sazón. Entonces, cuando pensamos en Dios, Dios es simple, pero no simple en que no tenga sabor. Simple es que Dios es como es. Dios es básico.
Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Nosotros somos los que de pronto muchas veces no entendemos. Incluso Jesús en algún momento, cuando los discípulos lo cuestionaron, dijo: ¿sabes qué? Esto se resume en dos cosas: en que me ames a mí y en que puedas amar a tu prójimo. Jesús resumiendo las cosas en el amor. Nosotros somos los que muchas veces tratamos de ponerle elementos y colocar cargas. Entonces Dios sigue siendo sencillo. Los complicados somos nosotros. Cuando Dios promete algo, dice la Biblia, por ejemplo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que Dios promete darnos descanso. Nosotros somos los que estamos cargados, agobiados, no podemos dormir porque tenemos que sacar el dinero de la renta, porque tal vez la gasolina está subiendo, porque el carro se me dañó. Esta semana el carro se me dañó como 2 veces y eso te quita el sueño. Pero cuando se trata de Dios, Dios nos hace descansar. Cuando se trata de Dios, Dios promete, dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando nos acercamos a Dios, en eso se traduce la simplicidad de Dios, en que Dios es Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a poder tener una relación con Dios sencilla. En la medida que nosotros avanzamos en nuestra relación con Dios, algo que he aprendido de relacionarme con Dios, es que en la medida que pasan los años, en la medida que pasan los años y que tomo decisiones por Cristo, Dios me permite a mí poder vivir una vida un poquito más tranquila, más sencilla. Y pasa en las relaciones. Cuando uno conoce a alguien que no sabes qué le gusta, qué no le gusta, como uno es un poquito más formal: hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres comer hoy? Pero cuando ya pasan los años, una mirada solo basta para decir si no le gustó, ¿cierto? Un gesto de tu pareja solamente te dicen: no, por ahí no, yo no voy. Porque entiendes, porque el tiempo da que las cosas se vuelvan más sencillas. Cuando se trata con Dios es algo muy parecido. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, no se vuelve más complicada, no se vuelve más con parámetros, sino que al contrario. Así como la mirada de una pareja le da un mensaje a otro, cuando nos acercamos a Dios, Dios hace las cosas más sencillas y simples. Eso es volver a lo básico. Y dentro de las cosas que Dios quiere que tú vuelvas a lo básico, por ejemplo, Dios quiere que tú vuelvas a la oración y a la palabra. Así de sencillo. Que cuántas veces tengo que venir al culto, que cuántas cosas tengo que hacer por el Señor, que cuántas misiones, que cuánto tengo que... No, se trata de volver a la oración y a la palabra. Importante volver a la oración. Porque como lo dice Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y en cuanto a la palabra de Dios, es importante, como lo dice Juan capítulo 10, 27 al 29, que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz y que también puedas hablarle a Él. Así de sencillo. Otro elemento importante que Dios quiere que tú puedas entender dentro de lo que Dios demanda de ti es que puedas compartir las buenas nuevas de salvación. Mateo capítulo 28 del 19 al 20 fueron una de las últimas palabras de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le dice: enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús diciéndole a sus discípulos lo más importante. Ustedes se imaginan que estén en sus últimos días de vida y tienen a sus seres queridos a su alrededor. Posiblemente usted pensaría en lo más importante. Yo he estado en momentos de mi vida donde digo: bueno, si salgo de aquí, salgo vivo, te hago una llamada y digo algo que tal vez no hubiese dicho en un día normal. Porque uno trata de decir lo importante. Jesús, antes de partir, dijo algo bien importante. Le dijo a su gente: ¿sabes qué? Compartan este evangelio, hagan discípulos. Entonces Dios quiere que tú sepas que es importante para tu vida. Es el momento de poder compartir estas buenas nuevas de salvación. Hay algo que en este texto de Mateo 28 dice al final, y habla de que enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y después de hablar de hacerlos discípulos, y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. O sea que el bautismo fue algo importante para iniciar nuestra fe. Cuando se trata de volver a empezar, hay una ordenanza que Dios tiene para nosotros que es muy básica y tiene que ver con el bautismo. El bautismo es una forma simbólica de volver a empezar. El bautismo lo hacemos en aguas. Y cuando se trata de hacerlo en aguas,
el agua se convierte para nosotros en un elemento muy importante que nos moldea, que nos transforma. No sé si alguna vez han escuchado la parábola del alfarero, donde Dios es el alfarero, Dios nos transforma, Dios coge un barro que eres tú y nos da forma. Y muchas veces usa el agua para poder formarnos, y Dios nos está formando. Y así como el barro, hoy Dios quiere hacerte de nuevo. Hoy Dios quiere moldearte, hoy Dios quiere transformarte. Por eso necesitas pasar por el agua. Necesitas pasar por el agua para que puedas ser transformado, para volver a lo importante, para quitar de ti algunas impurezas. Cuando uno está echándole agua al barro, muy posiblemente vas a encontrar algunas piedrecitas que necesitas quitar. Entonces hoy Dios quiere que pases por el agua y que el agua te permita ser moldeado. En esta iglesia, en la iglesia, hay un paso de obediencia muy importante, y es pasar a las aguas. Yo tomé esa decisión por Cristo en el año de 1999, febrero 16 al 20 y algo, en un campamento de jóvenes en mi ciudad. Y en marzo de ese mismo año, al mes siguiente, tomé la decisión de pasar a las aguas. No habían pasado meses, no había hecho muchos cursos, simplemente tenía claro una decisión por Cristo. Yo quiero contarte una historia que está en la Biblia, ya para terminar, de Felipe y el etíope. Felipe estaba haciendo lo que tú hoy estás recibiendo. Recibió un mensaje de poder compartir las buenas nuevas, de volver a lo importante, de orar, de volver a su propósito, de entender cuál era lo más importante en su vida. Y cuando Felipe entendió esto, empezó a predicar el evangelio. Dice que se tropezó con alguien que era el etíope, una persona importante. Iba en su carruaje y se lo encontró en el camino y dijo: hey, esta persona necesita que yo le hable de Jesús. Le metió el freno de mano a su carruaje, se parqueó a un lado, le compartió de Jesús, le habló de lo que significaba volver a lo importante. Y este señor le dijo: ¿qué me impide en que yo me bautice? Nada, solo hay que creer. Y dice que Felipe y el etíope detuvieron el carruaje, se orillaron, vieron un lago muy parecido a los de aquí, pero sin alligators, sin cocodrilos, y decidieron bajar a las aguas y bautizarse. No habían pasado horas, no habían pasado años, no había terminado una sección de conexión, habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Porque muchas veces nosotros nos cuestionamos, y yo le estoy hablando aquí a personas que no han tomado la decisión por bautizarse, que no han decidido por bautizarse en las aguas. ¿Qué te impide que lo hagas? Lo único que tú necesitas, como lo dice Mateo 28, 19 al 20, es ser un discípulo, es creer, es tener claro a quién he seguido. Pero es el momento, tal vez para algunos, para tomar la decisión y decir: sabes que yo quiero volver a empezar. El bautismo no te hace más santo, pero sí habla muy bien de ti. El bautismo no te va a hacer acepto al cielo, porque el bautismo no te da salvación. El bautismo es un testimonio simbólico de algo que ya pasó. No te bautizas para ser salvo, sino porque eres salvo, tomas la decisión de bautizarse. El bautismo no te compromete con la gente, te compromete delante de Dios, pero sí hace público lo que ya pasó en tu corazón. Entonces yo quiero que en esta mañana, ya mediodía, podamos colocarnos en pie y podamos decirle al Señor: sabes que, Señor, yo quiero volver a lo importante. Y alguien tiene que hoy tomar la decisión de empezar de cero. Empezar de cero con tu pareja, empezar de cero tal vez en un negocio, empezar de cero en tu vida espiritual, empezar de cero en tu vida de fe y decir: ya es tiempo. El etíope no tenía más de un día, ni tal vez muchas horas. Se había encontrado con Jesús. Yo no sé cuántas horas llevas tú de estar en este lugar, ni hace cuántos días estás viniendo a este lugar, pero solamente necesitas creer. No tienen que pasar muchos años, no tienes que hacer nada especial. Lo único que necesitas es creer. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y puedas hablar con Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué, Señor? Quiero empezar de cero. Quiero volver a lo importante. Señor, quiero volver a lo esencial. Quiero volver a ti, a mi origen. Porque en la medida que tú te acercas a Jesús,
Jesús se convierte en tu origen, en tu destino y en tu razón de ser. Si has perdido el propósito, si has perdido el propósito por estar en esta tierra, hoy Dios quiere recordarte que hay un propósito para ti, que hay algo que Dios tiene para contigo. No importa lo que pasó, no importa si te prometieron y no cumplieron, Dios no cambia. Y Dios quiere que tú vuelvas a tu origen. Dios quiere restaurar tu corazón, tu vida, tus finanzas, tus relaciones, todo lo que eres. Dile: Señor, quiero empezar de cero, Padre. Hay un área en la que tú necesitas decirle al Señor: sabes que, Señor, restáurame. Señor, te entrego esto de mi vida. Y quiero que ahí donde estás, si tú no has tomado la decisión de pasar a las aguas, puedas levantar tu mano allá adelante. Sabes que yo no me he bautizado. Tú puedes levantar tu mano bien en alto. Y si tú quieres bautizarte, a mí me gustaría orar por ti. Me gustaría que si tú quieres tomar la decisión de tomar este paso de fe, de bautizarte, puedas pasar aquí adelante. El altar está abierto. No necesitas que pasen muchos años ni muchas horas. Lo único que necesitas es creer. Y me gustaría orar por tu decisión. Si necesitas afirmar tu fe, si necesitas que algo pase, si necesitas empezar de cero, levanta tu mano. Dile: Señor, yo quiero empezar de cero. El altar está abierto para que puedas pasar aquí adelante y puedas decirle: Señor, Padre, yo quiero volver a lo importante, yo quiero volver a lo básico. No luches con tu decisión de empezar de cero. Hoy Dios te lo está recordando, Dios te está insistiendo. Hoy Dios quiere que tú puedas decir: sabes que, Señor, sin importar lo que pasó atrás, yo quiero empezar hoy una nueva vida. Es el momento de tomar una decisión por Jesús. Hoy Dios va a hacer cosas nuevas para contigo. Es el momento que abras tu boca y le digas: Señor, haz de mí algo nuevo, Señor. Soy como el barro en tus manos, que tus aguas me puedan transformar. Señor, lloro por esta iglesia y por este cuerpo de hermanos que me acompañan, Señor, por esta familia, Señor. Y te pido, Dios, que tú puedas hacer milagros en esta mañana, Señor. Que tú puedas restaurar, Señor, aquello que se sentía perdido, Señor. Aquello que se sentía sin propósito, sin rumbo, Señor. Que tú puedas hacer algo poderoso, Señor. Te pido, Jesús, que aquellos que sentían que su economía estaba hecha a pedazos, tú puedas restaurarlo, Señor, puedas proveer. Te pido, Señor, aquellos que han considerado que su cuerpo, que su salud está hecha a pedazos, Señor, puedan ver milagros de sanidad. Porque tú no solo restauras el alma, tú restauras incluso nuestro cuerpo, Señor. Te pido, Dios, que aquel que tenga una dolencia, Señor, en esta mañana pueda recibir tu mano poderosa de sanidad. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos bien fuerte. Cierra los que tú digas: estoy apretando mis ojitos bien fuerte. Levanta tus manos. Habla con Jesús. Si hay alguien aquí que quiere avanzar en su decisión de fe, que quiere de pronto tomar la decisión por bautizarse, al final de este espacio pueden pasar a la mesa de conexión y allí pueden recibir mayor información acerca de ese paso de fe. Padre, yo bendigo esta iglesia, Señor, y yo declaro, Señor, que ellos regresarán a su casa, Señor, siendo unos nuevos hombres, unas nuevas mujeres, Señor, un nuevo propósito, Señor. Te pido, Señor, que así como tu fidelidad es grande, Señor, ellos puedan ver ese Dios grande en su vida, Señor, que puedan ver tu mano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a cantarle, Señor.
Vamos a cantarle al Señor. Cántalo bien alto. Dile: Señor, tú eres fiel. No hay nadie como tú.